Hermanos, sean todos bienvenidos a esta reunión. Una vez más, un privilegio de poder cantar al Señor, compartir su presencia aquí, porque Él está presente con nosotros. Y realmente darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Vamos a entrar al tiempo del mensaje. Vamos a dar continuidad a lo que teníamos y hemos estado viendo en el libro de Jacobo. En realidad en español es Santiago, y realmente vamos a ver un mensaje que tiene que ver con nuestra propia forma de ser como cristianos, una forma de cómo comportarnos. Vamos a entregar ese tiempo primeramente al Señor. Señor Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Realmente te damos gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Señor, por este día. Señor, queremos realmente ser personas que anhelan tu palabra, que viven por tu presencia, que viven por tu dependencia, Señor. En esta mañana queremos realmente agradecerte por el tiempo que nos das, por el tiempo que hemos vivido hasta aquí y por el tiempo que nos queda por delante. Realmente queremos ser personas agradecidas por lo que tú has hecho y personas que aprovechan bien el tiempo en tus cosas, Señor. Gracias por tu obra maravillosa y ponemos este tiempo delante de ti. Que realmente tú seas el que hable a través de nosotros, Señor, el que realmente se dispense al espíritu de los hermanos. En tu nombre, amén. Hermanos, hemos visto en los anteriores mensajes que Jacobo habla acerca de las virtudes cristianas en términos prácticos, ¿no? Podemos enfatizar que esta carta ha sido hablada a ¿quiénes? A cristianos judíos, quienes tenían la fe de nuestro Señor Jesucristo, quienes fueron justificados por la fe, regenerados por la palabra de verdad, y en quienes moraba el Espíritu de Dios, y también eran miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces podemos decir que esas palabras fueron dadas también para todos nosotros los creyentes. Debían tener tanto ellos como nosotros un pensamiento diferente al que no cree en el Señor. Un hablar diferente, un actuar diferente, un comportamiento diferente. Sea que estemos en una situación de prueba o sea que estemos en una situación de calma, ¿no? Debemos realmente depender del Señor. Hemos sido llamados a un cambio de lo que éramos a lo que somos. Antes dependíamos de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades. Tanto ellos como nosotros tenemos un pensamiento diferente. Hemos sido llamados, dice la palabra, a ser la sal de la tierra, a dar testimonio de lo que hemos visto. Somos testigos de algo y el Señor nos llama a ser testimonios de esto. Del capítulo 1 al capítulo 4 hemos visto con Jacobo varias características y virtudes de los cristianos. Entre ellas podemos mencionar: un cristiano es una persona que soporta por fe las pruebas. Eso habíamos visto en el capítulo 1. Es una persona de oración. Es una persona que resiste la tentación. Lleva una vida en el temor de Dios por la palabra. Hemos visto que no hace acepción de personas entre hermanos. Una persona que hace obras producto de la fe. Son personas que refrenan su lengua, se conducen de acuerdo a la sabiduría de lo alto. Eso habíamos visto anteriormente.
Vencen las pasiones, el mundo y al diablo. No hablan mal unos contra otros. Eso habíamos visto en el anterior mensaje, ¿no?, que nos dio nuestro hermano Eduardo. Y realmente, ¿cómo somos nosotros? Viene la pregunta. Por un lado están todas esas virtudes que Jacobo nos va mencionando. Y la pregunta lógica es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Ustedes creen que podemos tener todas estas virtudes en nuestra persona? Quiero decirles que el Señor tiene una respuesta para esto, y es sí. Sí podemos, ¿no? Y por eso he llamado al mensaje una vida dependiente del Señor, o tal vez un llamado a una vida dependiente del Señor, ¿no? Lo que está haciendo el Señor es llamarnos a que cada día más dependamos de Él y cada día dependamos menos de nosotros mismos, de nuestras propias capacidades. Podemos leer los versículos que vamos a ir analizando. El capítulo 4, el versículo 13 al 17, dice, lo tienen en los bosquejos. Está en la traducción de la Reina Valera del 60, y dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, y no lo hace, le es pecado. Entonces ahora veremos una característica más del creyente. Tal vez, si no la más importante, de las más importantes. Porque si se cumple esta, se van cumpliendo las otras. El cristiano es una persona que vive dependiendo del Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cómo? ¿Cómo tener una vida totalmente dependiente del Señor? ¿Es posible esto? Vamos a ver dos puntos que nos van a ayudar. Dice el primero, no confiando en nuestra propia voluntad, ¿no? Dice el primer versículo, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice la exclamación, vamos ahora, es como si Jacobo estuviera diciendo, escúchame, escúchame. Y habla a aquellos que piensan y hacen planes sin considerar al Señor, sino confiando en su propia voluntad. Estas palabras son para las personas que confían en su propia prudencia, su propia capacidad. Quiero decirles que yo era una persona así. Realmente era una persona que confiaba en lo que había aprendido. Tal vez esta pequeña historia coincide con varias de las de ustedes. Desde que nacemos, al comienzo no podemos hacer planes, ¿no? Pero conforme va pasando la vida, comienza nuestra educación en el prekinder, en el kinder, en el básico, vamos creciendo. Llega un momento en que ya podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos hacer nuestros propios planes. En mi caso llegó el momento en que tenía que tomar una decisión importante. Cuando acabé el colegio tenía la cosa muy bien planificada, ¿no? Dije, voy a salir a estudiar, voy a estudiar esta carrera, voy a estar fuera de mi casa unos 5 años, voy a volver, voy a apoyar en el trabajo, con el trabajo en mi casa. En realidad todo estaba planificado. Yo les pregunto, ¿cuánto de esto se cumplió?
Yo creo que entre el 10 y el 15%. Mis planes, o sea, si bien estaban con muy buenos deseos, no se dieron. Realmente viajé a otro país, sí, pero acabé estudiando otra carrera, ¿no? Mi plan era una, pero acabé en otra. Mi independencia no acabó. Quería ser independiente cuando salía, pero mi independencia seguía y todavía más aún, porque la responsabilidad era más grande con mis padres y yo tenía que dar resultados. Entonces no tenía una independencia, por más de que estaba muy lejos. La situación se puso mal aquí y yo me fui por 5 años y me quedé 7. Y tuve que comenzar a trabajar. ¿Y qué fue lo que pasó al final de cuentas? Cuando uno hace una planificación, hay un elemento que se llama los supuestos, ¿no? Si ocurre esto, suponemos que debe de pasar este otro, ¿no? Y en el caso de los supuestos del cristiano, de los supuestos del creyente, el supuesto es algo que no podemos controlar. No podemos controlar. Y en el cristiano también ocurre lo mismo, en el creyente. No podemos controlar hasta dónde vamos a vivir. Ni siquiera podemos controlar qué es lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Entonces, esos supuestos están en las manos del Señor en un 100%. El Señor tiene la potestad sobre esas cosas. Si yo no la tengo, el Señor las tiene. Ahora debemos estar claros en que Dios no nos está diciendo seamos personas desorganizadas, sin metas, y que de pronto vivamos de forma improvisada. No se trata de eso. Consideremos que el mismo Señor tiene un plan. Él tiene un plan divino. Y que hemos sido incluidos en ese plan por la misericordia y la gracia de Dios. O sea, no es que no hagamos planes ni hagamos metas, sino de lo que se trata es que dependamos de Dios. No hagamos las cosas dependiendo de nosotros mismos. Nuestra naturaleza nos lleva a eso. Toda la vida hemos sido educados para eso, para que un día podamos independientemente sustentar algo, una familia, ¿no? Que tengamos las herramientas y que nos valgamos de nosotros mismos. Pero uno de los cambios importantes que tiene el creyente es ese, dejar de depender de nosotros y comenzar a depender de Dios. Dios quiere que dependamos cada día de Él. Ahora yo les pregunto, ¿seguimos con los mismos planes que teníamos antes? ¿Tenemos las mismas prioridades que teníamos antes? ¿Tenemos los mismos pensamientos? Si no ha cambiado, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Si realmente hemos creído en el Señor, hemos nacido de nuevo, tiene que haber un cambio profundo en nosotros. Tiene que haber un cambio de nuestras prioridades. Si antes pensábamos que estábamos solos, pues ahora no lo estamos. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos al Señor. Y hemos sido comprados. Si vemos la profundidad de esas palabras, vamos a ver que no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos, ¿no? El Señor es dueño de nuestra persona. Desde el momento en que entregamos nuestra persona al Señor,
Desde ese momento hemos entregado no solamente nuestra vida, hemos entregado nuestras cosas, hemos entregado nuestro tiempo. Y de pronto, claro, tenemos por parte del Señor una vida con esperanza. ¿No? Si antes no teníamos esperanza, ahora la tenemos. Y lo principal, ahora tenemos un propósito. Nuestra vida de pronto tiene un propósito. Ya no vivimos por vivir. Ahora nuestra prioridad debe estar centrada en las cosas del Señor, a fin de cumplir su propósito, por el cual hemos sido creados ser testigos fieles de lo que hemos visto, siendo siervos que glorifican a Dios en nuestras vidas, ayudando a personas a conocer a Cristo, para que todos lleguemos a ser discípulos maduros de Él. Si vemos en nuestros bosquejos, ese es uno de los objetivos que tiene la comunidad, la iglesia. Y ahí lo decimos, ¿no? Glorificar a Dios ayudando a personas a conocer a Cristo y que todos lleguemos a ser discípulos maduros de Él. Tenemos un propósito ahora. No vivimos por vivir. Y el poco tiempo que tenemos en esta vida, realmente tenemos que meditar y ver si estamos aprovechándolo. El versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Jacobo menciona la neblina o el vapor para representar la brevedad de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, veremos que nuestra vida no es solamente breve, sino también frágil. La fragilidad, la brevedad y la incertidumbre de la vida humana realmente deben ponernos a pensar de dónde vamos a acabar si ponemos nuestra confianza en todos nuestros proyectos para nuestro futuro sin considerar al Señor. Es un punto que realmente debemos meditar. ¿Qué es nuestra vida? Dice, es como una neblina. Es muy difícil que podamos decir cuándo se disipará una neblina. Así es comparada a la vida humana y toda la prosperidad y el placer que la acompañan. Sin embargo, debemos considerar que todo lo que hagamos en este corto tiempo debe ser para cumplir el propósito de Dios que tiene establecido para nosotros. Y el punto 2 que también nos ayuda, reconociendo que todo viene de parte del Señor. Los versículos 15 y 16 dicen, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Hemos visto que en el versículo 13 decía, los que decís, ¿no? Los que dicen. Ahora nos está diciendo lo que deberías decir, ¿no? Deberías decir si el Señor quiere, ¿no? Es una frase que la usamos muchas veces, pero sin la profundidad de lo que quiere decir. Si el Señor quiere, sí, si el Señor quiere voy a hacer esto. Eso ocurrirá si el Señor quiere, pero realmente es una realidad en nosotros. O sea, el asunto de que si el Señor quiere, pasan ciertas cosas, lo que veíamos. Esos supuestos que decíamos están bajo el control del Señor y no bajo el control nuestro, es eso. Si el Señor quiere, si el Señor desea, si está en su propósito. Las palabras que Jacobo aquí nos inspiran realmente temor de confiar en nuestra propia determinación y nos animan a confiar en el Señor. Nuevamente Jacobo aquí nos lleva a mostrarnos que Dios tiene el control de nuestras vidas
Eso significa el control sobre todo lo que nos acontece. A veces tenemos el pensamiento que a Dios se le escapan algunas cosas, porque de pronto nos suceden cosas que tal vez en el fondo no nos gusta o no las esperamos. Pero si confiamos realmente en el Señor, si dependemos del Señor, sean cosas que aparentemente son malas o sean cosas buenas, todo está en su propósito. Para el creyente todo está en su propósito. Nada nos ocurre que no tenga un propósito en las manos del Señor. Entonces, someternos humildemente con gozo y hacer la voluntad del Señor es todo lo contrario a la jactancia, a la soberbia que podamos tener por depender y hacer lo que bien nos parece para hacer la voluntad del Señor. Debemos ser sensibles a las palabras que Dios está implantando en nuestro ser y con la ayuda del Espíritu Santo podremos tomar decisiones, podremos hacer planes que están en conformidad con su propósito. Realmente gracias al Señor porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No estamos solos, es lo que hemos visto. Y ya no dependemos de nuestra propia capacidad. Gracias al Señor porque podemos depender de Él. En todo momento, cosas pequeñas, cosas grandes, cosas sencillas, cosas importantes. Aquí la idea es que realmente pongamos todo en las manos del Señor. Es un cambio que vamos a sufrirlo en la vida del creyente, seguramente, tal vez poco a poco. Pero cada día el Señor va ganando más de nuestra persona, va transformándonos y nuestra dependencia de Él es cada vez mayor. El verso 15 dice, el Señor quiere que viviremos y haremos esto y aquello. Jacobo toca un tema tan delicado como el de la vida humana, ¿no? Dice, si el Señor quiere, viviremos. Realmente nuestra vida, nuestros días, no están en nuestro control, no están en nuestras manos. La palabra toca acerca de la vida humana, la cual tiene un inicio y tiene un final, el cual no sabemos cuándo es. En realidad, como decíamos, no sabemos ni siquiera qué es lo que va a ocurrir esta tarde, ¿no? Tal vez tenemos un plan, un programa, pero ¿será que ocurre eso? El orgullo, la vanidad, la soberbia son cosas que nos alejan de la voluntad del Señor e impiden que podamos ser buenos instrumentos a ser usados por su mano. Él desea estar hasta en las cosas más sencillas de nuestra vida. Tal vez pensamos que tenemos algunas cosas que no es importante para el Señor, pero no. O sea, el Señor está sobre todo, sobre las cosas sencillas y las cosas importantes de nuestra vida, sobre las decisiones simples y las decisiones que pueden ser trascendentales para nuestro futuro. ¿Qué tal la decisión de haber aceptado al Señor? Creo que es la decisión más importante que hemos tenido, ¿no? Eso ha sido trascendental porque ha cambiado, como decíamos, de lo que éramos a lo que somos. Ha cambiado nuestras prioridades, ha cambiado nuestra forma de pensar. Ahora pensamos bíblicamente. Es algo que no teníamos ni noción de lo que era. Cuando hablamos de una vida dependiente del Señor, nos referimos a una vida con gozo, agradecimiento. No decimos que vamos a ser todo el tiempo felices, pero sí que nos vamos a gozar en toda situación, sea esta de sufrimiento o no. La idea es que depender del Señor, no porque por temor al Señor, no porque vamos a tener el juicio del Señor, ¿no?
sino depender del Señor porque somos agradecidos, porque tenemos un nuevo Padre, tenemos alguien en quien podemos confiar. Entonces, esa es la vida del cristiano, una vida de gozo. Tal vez no seamos felices todo el tiempo, pero sí podemos gozarnos como Pablo en los sufrimientos también, sabiendo que tienen un propósito en nosotros. Y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos ver que el creyente tiene el conocimiento de la palabra y tiene el Espíritu Santo para poder discernir lo que es aceptable del Señor. Hemos visto que en nuestro vivir hay necesidad de someternos a la voluntad de Dios en cuanto a las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestros planes, metas futuras. Conforme vamos madurando en las cosas del Señor, vamos conociendo más y más. Y no solamente debemos conocer, sino que debemos hacer. Eso es lo que dice el versículo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que está sucediendo con nosotros en la medida que nos alimentamos de la palabra, esa palabra que está siendo implantada en nosotros, que es lo que dice Jacobo, por un lado estamos conociendo, conocemos más del Señor, conocemos más de la palabra. Pero lo que nos está animando aquí es que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, no solamente es un asunto de tener el conocimiento, sino que hemos visto eso en los mensajes anteriores, debemos de dar paso al hacer las cosas, ¿no? Y hacer las cosas hemos visto bajo la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto viene del Señor. La sabiduría de lo alto viene del Señor. Y eso es lo que está pidiendo que hagamos. Hagamos en nuestro trabajo, hagamos en la iglesia, donde estamos, en la universidad. Eso es lo que nos pide el Señor. Entrando en una aplicación práctica, decía, bueno, realmente esto tiene que ver con todos nuestros días, ¿no? Yo quisiera hacerles un desafío esta mañana, que realmente, para mí también, ¿no? Que nos levantemos en la mañana y entreguemos todo lo que vayamos a hacer al Señor. Sea esto de trabajo, de la iglesia, del estudio, de salud, que realmente el Señor sienta que tiene un hijo que depende de Él. Y Él está dispuesto a escucharnos en cualquier momento, ¿no? No es como nosotros, que a veces nuestro hijo viene y, papi, necesito hablar contigo y no puedo atenderlo, por decir. El Señor está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año para escuchar. ¿Y cuál es la forma? La forma de comunicarnos con el Señor es la oración. Es la oración. ¿Cómo dependemos del Señor? ¿Cómo preguntamos al Señor? La oración y su palabra, ¿no? La oración y su palabra. Ahí está la respuesta. Ahí está el propósito de Dios. Si nosotros no preguntamos, entonces vamos a seguir haciendo lo que bien nos parece, ¿no? Entonces la idea es entrar a un vivir normal. Ese es el vivir normal del cristiano, ¿no? Que cada mañana dependamos del Señor. Quisiera enumerar tres puntos de conclusión para esto. El primero, hemos visto que es no confiar en nuestra propia capacidad. Aquí el mensaje es que no importa lo que hagamos, sean decisiones pequeñas, sean decisiones grandes o simples o importantes,
la palabra y el sentir del Espíritu Santo en nosotros nos dice que todo esté enmarcado dentro de la voluntad de su propósito de Dios para cada uno de nosotros. Primero, no confiar en nuestra propia prudencia. Reconocer que todo viene de parte del Señor. Debemos reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas, especialmente sobre nuestra vida. Debemos tomar mano de la sabiduría de lo alto, que nos ha sido dada a través de ¿quién? De Cristo, a fin de glorificarlo a través de una completa sumisión a la palabra. Y el tercero, reconocer que hemos visto que la vida es como neblina, ¿no? Eso es algo que realmente toca. Es tan corta, tan breve, así que aprovechemos bien nuestro tiempo y confiemos en la palabra infalible de Dios y sus promesas. Él es digno de confianza y podemos entregar nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros planes y nuestras metas. Realmente gracias al Señor porque lo tenemos a Él y no estamos solos. Y esa es la vida del cristiano, una vida dependiente del Señor. Vamos a orar al Señor. Señor Padre amado, realmente te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias principalmente por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por incluirnos en tu plan, en tu plan divino, Señor. Señor, realmente no merecíamos estar aquí, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu fe, Señor, por la fe que nos has dado. Señor amado, realmente podemos acercarnos cada mañana, cada día, Señor, para poder depender más de ti, menos de nosotros, Señor. Realmente te pedimos que nos ayudes a ser creyentes que pueden ser útiles en tus manos, humildes ante ti, humildes ante tu deseo, Señor. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, en tu nombre. Amén.